tardes, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos, la última del año. Se nos fue el año. Hoy terminamos, vamos a descansar un poco en el verano. Pero vamos a terminar alto, porque está con nosotros Sergio Baur, curador de la muestra, que en este momento está haciendo furor increíblemente sobre Egipto. Yo paso mucho con el auto por ahí, ya lo comenté el otro día. Hay cola siempre. Felicitaciones, Sergio. No solo porque hay cola, por la muestra que has hecho con Burucúa, nada menos. Muchas gracias, Cristina, primero por la invitación, por estar otra vez acá en Los Siete Locos, que Con todo para mí es gusto. una casa de mucho cariño y de mucha admiración. Felicitarte por el premio que hoy nos preside en la mesa, el Lo Martín seguimos teniendo Fierro. hasta fin de año, lo Y tenemos por acá. supuesto tan merecido para vos y el equipo, que Gracias, siempre Sergio. es una tribuna de defensa de la cultura y de difusión de todas las actividades que se hacen, sean literarias, museográficas, artísticas. Ahí siempre Cristina Mucci está Sí, porque presente. me gusta además, me gusta hacerlo. Y lo Así que haces con mucha dedicación y con Sergio ha mucho... curado varias muestras en Bellas Artes, además de ser diplomático, embajador y muchas otras cosas que ahora vamos a hablar un poco de todo eso. Pero esta muestra, yo supongo, cuando la presentaron, la habrán ofrecido ustedes con Gastón Burugúa al museo, nadie pensaba este éxito, este furor por Egipto. ¿Qué es esto? Yo no lo puedo creer. Absolutamente. Nació de una idea muy pequeña, iba a ser primero una muestra de cámara. En la Mirá. Academia Nacional de Bellas Artes está el legado de González Garaño. Ah, En ese legado hay una colección de fotografías de él y de su mujer, Marieta Yerza, que en los años 20 viajaron a Egipto e hicieron un registro fotográfico sumamente interesante. En los años 20 Egipto es, como decía Margarit Yourcenar de Roma, antes de que llegaran los arqueólogos con la pala. Entonces, digamos que había muchos monumentos todavía sumergidos en la arena y ese testimonio era muy valioso. Pero ahí se unió otra idea. Habiendo estado yo en Egipto 4 años destinado, 4 años estuviste sí, en Egipto. 4 años, yo le había pedido a una maestra de la egiptología argentina, que es Perla Fuscaldo, ella había sido titular del Antiguo Egipto en la Universidad de Buenos Aires, si se podía hacer un libro que contara de alguna manera la trayectoria de Argentina en la egiptología. Ante mi sorpresa, Perla escribió un libro maravilloso que lo hicimos bilingüe. Resultó muy interesante para el medio académico, sobre todo internacional, porque es un tema que poco se conoce. Lo hicieron con la Academia de Bellas Artes. No, en ese momento lo hicimos con la Cancillería. Lo Ajá, hicimos con la porque Sergio Cancillería. ahora preside la Academia de Bellas Artes, pero además, bueno, ha sido funcionario, ya vamos a hablar un poco de todas las ferias, uno recuerda Frankfurt, la Bienal de Venecia, curador siempre, ¿no? Sí, Comisario a cargo, no sé cómo lo realmente sí, muy, muy lindas experiencias. Hemos viajado por el mundo juntos Hemos también, viajado ¿eh? por muchas ferias y Yo un muchas día, bienales. sí, un día me llevaste a recorrer Berlín, que jamás olvidaré. Porque Exacto. sí, un paseo maravilloso que como turista en lugares que no vas, bueno, gracias a Sergio los conozco. Lo hemos disfrutado Estuvimos en mucho. Cuba también, Exacto, en la Feria de La en la Habana. feria totalmente, en la feria del libro. Y bueno, y te contaba, pensamos que era muy interesante poner en valor todo lo que era el patrimonio egipcio en las colecciones públicas y privadas argentinas. Nadie sabía que había tanto. Nadie sabía que había tanto. La Argentina además tuvo como una presencia muy temprana en el tema de la egiptología, que esto es maravilloso y es una presencia que además está vinculada con grandes personajes de la historia argentina. Entonces, entre los objetos que están en las colecciones, más la bibliografía de primeras ediciones que existen desde los orígenes de la egiptología, que están sobre todo en la Biblioteca Nacional, Mariano Moreno, en la Biblioteca Mitre, en distintas bibliotecas del país, decidimos que era muy interesante poner todo eso en valor y mostrárselo al público junto y ver la vocación
tanto académica como popular, literaria y artística que el antiguo Egipto ejerció en la cultura Claro, porque argentina. hay afiches de Nini Marshall, por Bueno, ejemplo. ahí está el tema de la egiptofilia, o sea, ese amor, Egiptofilia. claro, ese amor por Egipto, que lo vemos reflejado con las grandes audiencias que tenemos en este Para mí era momento. inesperado, yo no tenía Y idea de que existía es eso. inesperado y un gran agradecimiento a todo ese público que nos apoya tanto en estas visitas al museo. Ahora hay una cosa, ¿no?, que uno observa también, la cantidad de público. En general la gente todavía somos entusiastas. Mirá que la cultura está bastante, qué sé yo, no es su mejor momento, digamos, ¿no? Y sin embargo, la gente responde, va, hay interés, La gente responde de es una muy manera, sí, impresionante. de Es una muy manera impresionante. muy, muy abierta, muy generosa. Muy bien. Interesarse por un capítulo de la historia cultural argentina, porque nosotros decimos, esta muestra no es sobre egiptología, es en realidad un capítulo de la historia cultural de nuestro país. Claro, está vista desde acá. Desde acá, o sea, es la mirada desde acá. Y por eso la muestra abre con un libro maravilloso que es del siglo XVII, que Manuel Belgrano lo compró en Madrid, y es una primera historia de Egipto, que luego él la va a donar a la biblioteca pública, como todo su legado bibliográfico. Sí, Y vemos a Belgrano también ya interesado en en Egipto. Egipto, en una Bueno, historia que es además muy interesante, porque es una historia escrita por un historiador turco que va en el siglo XVII a Egipto y que en España se traduce en pocos volúmenes, y él, un siglo después de la publicación, se encuentra con este ejemplar que lo traía a Buenos Aires. O sea, eso habla también de una mentalidad muy abierta, de una totalmente. gran pasión por el conocimiento. Ujú. Después vamos y vemos en la biblioteca de Bartolomé Mitre que está el Atlas de Ptolomeo, que es una obra del siglo XVI maravillosa, es una obra que pocas bibliotecas del mundo la tienen. ¿Y esa dónde estaba guardada? Estaba en la biblioteca del Museo Bartolomé Mitre, Ah, sí, o Museo sea, Mitre. parte de su colección, y Sí. ahí nosotros exhibimos cuál en realidad fue el primer mapa que surge de Egipto, y ese tesoro está resguardado en una colección argentina, ¿no es cierto? Entonces, Bueno. hemos tratado de crear todos esos lazos y esos vínculos, demostrando que, bueno, que tanto en la historia del siglo XIX como del XX y también del XXI argentino, el tema del Antiguo Egipto fue un tema recurrente y de muchísimo interés en distintos niveles de la sociedad, Sí. tanto sea por lo popular como por lo erudito, como por lo cultural y lo arqueológico también. Aparece Jules Solar, por supuesto, pero también Mojica Lainez, Borges. Bueno, los tres que has nombrado son como testigos maravillosos del Antiguo Egipto. Sí. Borges no escribió nunca un cuento o un ensayo dedicado a Egipto, Ah, pero si uno escanea la obra, ve que desde muy joven las referencias a Egipto son sumamente interesantes, profundas y muy estudiadas. Por ejemplo, en el cuento El Aleph hay una referencia maravillosa en donde él habla de una especie de Aleph que existe en la mezquita de Amr en el Cairo, que es una de las mezquitas más antiguas del Cairo, y que en una columna se pueden concentrar todas las voces, claro, todas las claro. ideas. Cuando María Kodama vino al Cairo, la visitamos. Y yo le preguntaba, ¿cómo puede ser que Borges haya descrito tan bien esta mezquita Si nunca la vio, si nunca nunca estuvo la había ahí. visto? Porque su viaje es en el 84. O sea, ¿cómo puede ser que este cuento es del 45? Y me dice, si nos fijamos en la entrada de la mezquita de Amr en la Enciclopedia Británica, esta descripción está. Claro, O claro. sea, No, Borges Borges. viajó 2 oportunidades a Egipto. Ajá. Una vez en el 78, él viaja Cuenta esto. a Egipto porque mismo dice, que también es muy gracioso, pues siempre con su humildad y esa idea tan particular que él tenía, él dice que viaja a Egipto porque le habían sobrado unos pesos del
el subsidio que le había dado el gobierno francés para recibir el título de honoris causa en la Sorbona. Ajá. Entonces él decide que con esos pesos ahorrados Se va a Egipto. se va a Egipto y también a visitar a sus amigos de Suiza. Ajá. Y él ahí hace una referencia que es muy humorística en el reportaje, en donde dice que no está convencido de haber ido a Egipto porque como él no ve, le decían que esta es la esfinge, esta es la Y por ahí pirámide, estaba en la pero por esquina ahí de la estaba en casa. otro lado. O sea, él dice, probablemente sea un viajero impostor. O sea, que eso... ¿Con quién fue? ¿Con María Kodama? No lo sé, no, con María Kodama no en el viaje del 78, en el del 84 sí. Ahí sí. Y María Kodama hizo un registro fotográfico de la visita de Borges que es muy interesante. Inclusive hay un texto, un brevísimo texto de Borges que está en el desierto, a metros de las pirámides. Él toma un puñado de arena, lo tira al aire y dice, estoy transformando el Sahara. Ah, claro. O sea, Egipto para Borges es siempre como un enigma, es un territorio del conocimiento antiguo, una síntesis de distintas corrientes, y le interesan desde las herejías hasta la llegada de los musulmanes, de los árabes, cuando invaden Egipto, inclusive el periodo greco-latino. O sea, él le va a encontrar esa mirada histórica y Seguro, literaria tan pero particular, seguro. ¿no? Y Mujica Lainez, bueno, él es probablemente, lo tenemos que considerar, el padre de la egiptología en el ámbito literario, porque él escribe nada menos que El Escarabajo. Ahí está. Y en esta obra, que le lleva casi 2 años escribirla, él recurre nada menos que a Abraham Rosenwasser, que es el padre de la egiptología argentina, para que lo asesore en todo lo que es los temas científicos, arqueológicos e históricos ¿Habrá de ido la Mujica novela. Lainez a Sí, Egipto? ¿También Mujica vos? Lainez también fue. Ajá. Mujica Lainez también fue. Hay algunas crónicas en el diario La Nación de esos años, en la década del 70. Claro, él escribía. Él escribía en La Nación. La obra El Escarabajo es de los 80. Y Jules Solar, con su apetito tan grande sobre lo que es el esoterismo, lo que son las religiones antiguas, en su obra hay muchos elementos iconográficos de Egipto. Él, cuando viaja en los años 20 a Europa, trae manuales importantes de egiptología, también trae libros de esoterismo sobre los dioses egipcios, y en su famoso tarot, el famoso tarot de Jules Solar, hay algunas cartas representadas por dioses egipcios. O sea que vemos estos 3 grandes pilares de la cultura argentina a lo largo del siglo Seguro. XX que se han nutrido un poco del espíritu del antiguo Egipto en su obra. Y algo que hay que destacar, que es muy importante, hace algunos meses estuvo en la Argentina quien hoy es o va a ser en pocos días, el director de la UNESCO. El director de la UNESCO fue el ex ministro de Antigüedades de Egipto. Ajá. Y él visitó Argentina y nos pidieron acompañarlo a los distintos museos. Y él, lo que le sorprendió de la alta calidad de los objetos que están en nuestras colecciones es el hecho de que nosotros todos los objetos que tenemos es una tenencia legal. Porque esto es muy importante en el ámbito de lo que es la Sin duda, museología sin y el duda. tráfico de antigüedades, ¿no? Sin duda. Pero todos los objetos, que son muchísimos, están ingresados en las colecciones argentinas de manera absolutamente legal. O sea que los calcos que vea el público son calcos que tienen también una significación histórica para el estudio de Egipto. No, además hay una cosa que es cierta. No todo el mundo tiene posibilidad de ir a Berlín a ver la cabeza de Nefertiti. Es una manera de llegar también a... Por supuesto, y son obras icónicas de la historia del arte, ¿no es Totalmente. cierto? O sea, otro que es maravilloso, que es un calco fantástico, es el calco del Zodíaco de Déndera. El Zodíaco de Déndera justamente es del templo de Déndera, dedicado a la diosa Hathor en la zona central de Egipto. Sí. Y ese zodíaco responde... Se piensa que el universo que está transcripto en ese zodíaco corresponde al momento de nacimiento del padre de Cleopatra, de Ptolomeo. Pero el zodíaco original fue retirado del templo de Déndera y está en el Museo del Louvre. Otra réplica maravillosa es la de la piedra de la Roseta. Claro, está la la piedra de la piedra. Roseta, que esa viene de una biblioteca de la ciudad de Rosario.
Y la piedra de la Roseta es la que dio el origen al desciframiento de los jeroglíficos, porque Champollion, cuando la descubre, ve que es la única manera de poder traducir jeroglífico porque está escrita en 3 caracteres y la última es en griego. Como el griego se conocía bien, Por el ahí, texto claro, eso se hizo comparativamente y claro. eso abre a todo el conocimiento de lo que es la interpretación ¿Y de hay los un textos sarcófago egipcios. también? Bueno, el sarcófago también tiene una historia muy particular porque fue donado por Dardo Rocha en el momento que se abrió el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Para mí también, Cristina, la posibilidad de estar en tu programa es también agradecerle a todas las instituciones. Sí, porque te han dado todo, ¿no Nos es han cierto? Sí, prestado está todo. todo ahí. Obviamente los museos son muy celosos de estos objetos. ¿Cómo habrá llegado eso Bueno, porque en el 19 también había una especie de fanatismo por el tema de la compra de sarcófagos y momias. se podía comprar? Estaba en el mercado, era Un privado un podía ir y privado que comprar un viajaba a sarcófago. Egipto, compraba un sarcófago y se lo llevaba a Es Europa. Y de increíble. esa manera llegaron algunos objetos a la Argentina. Claro. Otro objeto fundamental que realmente es de gran apreciación internacional es un fragmento de un papiro que cuenta la historia de Sinué el egipcio. Ajá. Y es uno de los fragmentos más antiguos que cuenta la historia. Y esto pertenece al Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires. O sea, es una pieza que fue estudiada ya y traducida desde los años 20. Tuvieron que hacer toda una investigación con Burbuja Muy para grande, con rastrear Gastón, todas estas piezas. exacto. Y contamos también con el asesoramiento científico de Diego Santos y de Marcelo Campaño, porque vos sabés que en estos temas es muy fácil confundirse o no ir por la vía exacta, entonces queríamos tener algo. ¿Influyó en esto, en la decisión de armar esta muestra de los 4 años que viviste? ¿No es Absolutamente, cierto? sí, absolutamente. Claro. Porque sabés lo que yo comprobé viviendo en Egipto es que al día de hoy hay campañas argentinas trabajando en arqueología en Egipto. Por ejemplo, está la del Museo de Ciencias Naturales de La Plata y de la Universidad de La Plata, que trabajan anualmente en Egipto, una misión dirigida por la doctora Andrea Zingarelli, que el Ministerio de Antigüedades les permite hacer el estudio de una tumba que está en Luxor, muy cercana al Valle de los Reyes, que es la tumba de Amenmose. Y ahí hay un equipo, pero muy importante, de científicos y estudiosos argentinos que trabajan anualmente en este lugar. También, de alguna forma, rinde un homenaje a los pioneros que han estado en Egipto, como Abraham Rosenwasser, que en la década del... es una figura fundamental, no solo para la egiptología argentina, sino internacional. Él fue, cuando se hace la mudanza de los templos de Nubia por la famosa represa de Asuán, Rosenwasser viaja con el auspicio de la UNESCO para la recuperación y él trabaja en una zona que se llama Aksha, que está en el actual Sudán, y nosotros pasamos un video que es muy interesante, un documental hecho por Ricardo Preve, que lo mostramos. Y después también la parte glamorosa que ha tenido Egipto durante todo el siglo XX. Exhibimos una película bastante larga, que es como de 25 minutos, que pertenece al Archivo General de la Nación, que es un viaje que hace Dulce Liberal de Martínez de Oz, que según dicen las crónicas era una de las grandes bellezas de la década del 20, y ellos viajan en el año 28 a Egipto, alquilan un barco que le ponen la bandera argentina y recorren los grandes monumentos a través del Nilo. Es una película que muestra las actitudes de cómo también las élites en ese momento, los gustos que tenían las élites de ese momento, que pero nos todo hacen... esto atrae y hay una fantasía alrededor, ¿no es cierto? Hay una fantasía muy grande y lo lindo que es una fantasía cumplida, que uno puede hacer el rastreo histórico de cómo se ha desarrollado el amor por Egipto en la Argentina. Hasta marzo va a estar la muestra. Va a
estar hasta el 1 de marzo. Bueno, hay que aprovechar, ¿no? Y esperando las vacaciones de los chicos que, bueno, que la acompañen sus padres a ver la muestra. Sí. Los niños tienen una gran fascinación por el antiguo sí, Egipto. claro que Bueno, y atrae. esta es una manera de ver ese Egipto a través de la Argentina. Felicitaciones, Sergio. Gracias, Cristina, por tu tiempo, por el maravilloso programa. Te deseo felices y merecidas vacaciones y para seguir el año que viene con todo lo que vos le das al público cada semana. No, y siempre hay cosas que sorprenden. Esto de Egipto realmente para mí fue inesperado. Y este boom que se armó, las colas que hay para entrar a ver esta muestra, nunca había visto en Bellas Artes yo esas colas, sinceramente. Estamos Acá lo han logrado. muy contentos y agradeciéndole al público y al Museo de Bellas Artes. Bueno, hoy es el último programa y yo no quiero despedir el año sin recordar a Félix Luna, porque este año se cumplen 100 años del nacimiento de Félix Luna, persona que además tuvo mucho que ver con la génesis de este programa, porque él me hizo el contacto 38 años atrás con la gente de Canal 13, que era estatal en ese momento y donde empezó Los Siete Locos. Félix Luna, yo no conocía a nadie de la tele y quería presentar este proyecto y él me facilitó, porque él hacía el programa Todo es Historia en ese momento de Canal 13. Pero además Félix Luna, ya sabemos, autor de libros, que son Los Caudillos, El 45, Soy Roca, canciones que canta todo el mundo por ahí sin saber que son de Félix Luna, las letras, ¿no? Juana Zurduy, Alfonsina y tantas otras cosas. Recién le decía a Sergio que estudió, fue alumno de Félix Luna, y le decía que hubo un homenaje en la UBA esta semana, que yo estuve allí, y vos me contabas que fue tu profesor y que fue muy importante para vos. Fue muy importante en mi formación. Sí. Félix Luna fue profesor mío durante 4 años en la universidad en un seminario de historia argentina. O sea, éramos un mismo grupo que durante 4 años lo seguimos a Félix Luna en lo que eran el análisis de los grandes temas de la historia argentina. Nos enseñó a investigar, nos enseñó algo muy importante que es a escribir, que es tan importante saber escribir la historia. Obviamente. Y él tenía una gran generosidad, fue una persona que nos abrió la cabeza absolutamente para pensar en la historia argentina en formas absolutamente distintas. Vos viste que hay gente que fue muy importante y no se la recuerda. Entonces yo cada vez que puedo recuerdo, y con el archivo que tenemos mucho. Así que vamos a pasar un pequeño fragmento con Félix Luna para recordarlo y seguimos con el programa. Gracias, Sergio. Gracias a vos, Cristina, muchas gracias. El genio argentino es federalista, pero la realidad geográfica impone una centralización casi inevitable. ¿Cómo puede ser un país federal, un país que tiene una pequeña y única entrada? Ahora no es tanto, pero durante 3 siglos sí, Buenos Aires fue el puerto, la única entrada. Y usted sabe el que está al lado de la puerta, no solamente el que mira lo que pasa por la calle, sino es el que abre la puerta, la cierra, la entorna, cobra peaje, sabe quién está, quién no está. ¿Y eso nos juega a favor o en contra? De Argentina en contra, porque la política centralista ha sido negativa muchas veces. No permitió el florecimiento de los estados federales, tal como ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos, donde todos los estados originarios, los 13 estados, tenían salida al mar. Claro. Eso lo vio Rosas, en su momento lo dijo él, ¿no? Como una nota que hacía muy difícil la práctica real del federalismo. ¿Y qué solución se le ocurre para esto? Porque es un problema. Y bueno, eso simplemente las provincias son las que tienen que crecer, prosperar, liberarse de sus gobiernos feudales de una u otra manera, mediante el ejercicio de la democracia, por supuesto, y hacer que finalmente se viva mejor en provincias que en Buenos Aires. Y además, esto también yo lo dije antes que lo dijera Alfonsín, trasladar la capital. Bueno, ahí lo teníamos a Félix Luna, ¿eh? Y acá tengo el libro Traidores del Arte, de Claribel Terré Morel, que está con nosotras. Bienvenida. Muchas Claribel. gracias. Robos, falsificaciones y descubrimientos en América Latina. Hay montones de casos contados acá, montones, pero recuerda 2 casos argentinos, ¿no? Que nunca se aclararon del todo. Hubo un robo en Bellas Artes. Sí, ese es el robo más grande y más importante que ha ocurrido en Argentina, que está sin solución.
Había muchísimas pistas que pudieron haberse solucionado en ese momento, que no se siguieron. Era en la dictadura, Sí, fue en el 80. sí, era en la dictadura, las pruebas en aquel momento, ya esa causa prescribió, así que aunque aparezcan ya prescribió, pero en ese momento habían pistas, incluso había una botella de vino, habían huellas que fueron desechadas, botadas en la basura. Después hay un libro que se llama Robo en el Museo, que siguió bien el robo. Y anterior a este libro también había una cineasta que investigó y tenía todas las pruebas. Entonces, pruebas existían. En un momento, en el museo se recuperaron 5 obras. Porque en total, ¿cuántas eran? No A ver. recuerdo ahora. No, tengo acá. 16 parecería, sí. Bueno, 16, pero obra de Matisse, de Renoir, de Sí. Rodin. O sea, Sí. Se recuperaron algunas que están en el Museo de Bellas Artes, y yo siempre lo digo, que no dicen que fueron robadas y recuperadas, porque serían la selfie point perfecta, ¿no? Porque tú entras al museo y llegas a lo que es hoy la sala Mercedes Santa Marina, que antes estaba en otro lugar. Estaban todos en esa sala, todas las Claro, 16. y era una sala muy donación. grande en aquel Sí. momento. Ahora es muy chica y Ajá. están las 5 obras colgadas ahí sin que digan que fueron robadas y Y recuperadas. esas fueron recuperadas. Sí, sí. Que además Porque fue el tema todo es, un... primero el robo, pero después, ¿dónde van a parar esas obras? Se supone que estaban en Taiwán. En Se Taiwán. llegó hasta Taiwán porque las que se recuperan por un hecho no fortuito, sino un sobrino de quien las tenía va a venderlas y ahí ya se sabían que estaban robadas. Alguien dice, esto es muy extraño, bueno, y empieza todo un sistema operativo hasta que se dan cuenta que eran las obras robadas. Sí. En un momento, incluso, hay un inglés que dirige una agencia de recuperación de obras, para decirlo de alguna manera, y que además tiene una gran lista de obras perdidas, y le propuso al gobierno argentino recuperar las obras, sabía dónde estaban a cambio de X cantidad de dinero, y en ese momento no se le dio. O sea que Es nunca más más profundo todavía, pero no. Se supone que están en Taiwán. En un momento se dijo que habían sido mandadas a robar para comprar armas. Coincidía con el tiempo también de la guerra de Malvinas. Es una cosa como muy oscura porque Tremendo. hubo Pero llama la atención por torturas. muchas cosas. Sí. Bueno. Sí, el curador del museo fue torturado, fotógrafo, varias personas fueron detenidas y torturadas para que dijeran algo que ellos no sabían. Y, por supuesto, se pudo robar porque el museo no tenía medidas de seguridad. Pero si vemos hace poco, robaron en el Louvre. Y sí, que todo tampoco puede ser. tenía medidas de seguridad, bueno, no por tenía eso digo. cámara. La mayoría de los robos ocurren porque no hay medidas de seguridad, porque hay pocos cuidadores, porque no hay cámara. Acaban de robar ahora en Sao Paulo el domingo unas grabados, collages de Matisse y de Portinari, que estoy investigando, pero esos que robaron ahora, los de Matisse ya fueron robados y se descubrieron en Argentina. Ahí tenemos como no te lo puedo afirmar que sean las mismas, estoy hablando con diferentes fuentes, pero aparentemente alguna de las robadas. detective estás hecha vos, Sí, Claribel, sí, la verdad que investigando estos temas. investigo. ¿Te Sí, interesa? siempre me interesó, pero todos los casos cuando yo los publico, ya tengo Pues 3. esto salía en una columna en En Clarín, ¿no es sí, cierto? sí, Y sigue ahora se saliendo. recopiló en el libro, hay montones Claro. de casos de todo el mundo. Sí. Pero el otro argentino es en los robos de los cuadros de Berni, Sí, eso también. de un camión a otro, ¿no es Sí. cierto? Que Esto además- fue no hace tanto, 2008. Y ahí también hay cosas como muy extrañas porque se descubrió que ambos choferes eran primos, lo de los 2 camiones. Entonces, eso El está robado como- y el otro, Sí. claro, y el ladrón. Se sabe quiénes fueron los que robaron y fueron condenados a unas penas muy pequeñas, los ladrones de... Pero de- la obra no apareció más. No, ¿no? nunca apareció. Nunca. Nunca apareció. Es el gran misterio. Eso era un préstamo a Bellas Artes que se iba a hacer. Sí, por eso unos lo dicen que era un trasladaban. préstamo, otros que no. Es algo como muy Wow. confuso, donde tiene muchísimas versiones y todas son distintas. El hecho concreto es que no aparecieron nunca más las obras. Hay unas... Esas pertenecían a la familia, ¿no? De Berni. Sí, eran del hijo de Del Berni, hijo. que después hizo como una exposición tratando de que no se olvidaran esas obras, pero no. No, es el gran La misterio cosa es porque que fueron no aparecieron detenidos. nunca más. Es que los Bueno, ladrones fueron pero las detenidos obras y no nunca aparecieron. dijeron nada. Que era No. lo que yo te decía, los ladrones de arte casi nunca confiesan, porque las penas son tan pequeñas que prefieren quedarse presos el tiempo que sea, 2, 3 años, no más de 4 años, y después salen y tendrán
el botín. Claro, pero al ir a venderlo, muchos aparecen así, ¿no es Y cierto? Cuando sí, se es muy, ofrecen. mira, las obras robadas que son conocidas es muy difícil meterlas en el mercado del Claro, arte claro. y se desprecia el valor. Por eso aparecen tanto ahora los pedidos de recompensa o los cazarrecompensa que dicen y van entre los ladrones, van buscando información y el seguro termina pagando esa obra importante que se sabe que no se va a poder vender. Y otras que están desaparecidas y no aparecen. Y nunca más Sí, aparecieron. sí, que hay varias en todo el mundo, ¿no? Y el otro Es- tema que aparece mucho también acá son las falsificaciones. Ahí tendríamos sí. para hacer varios programas, Y pero sí, hasta hace muy poco tiempo, cuando tú vas a Europa, todo el mundo te decía, Argentina es un país de grandes falsificadores. Así nomás. Y está asignado como que aquí se falsificaban muchas obras de arte, libros, como que había muy mala fama, que en los últimos tiempos esto ¿Ha bajado? sí, ha Bueno, por bajado, ha suerte. bajado. Pero en un momento aquí existían, y algunos muy conocidos. Sí, en la falsificación también tiene todo un camino, porque está el mismo pintor que puede falsificar su obra. ¿Cómo? Entonces no es Sí, falsificada. sí, porque está vendiendo una obra. Hay periodos en que en un momento un pintor vende mucho ese periodo y se queda sin obra. ¿Qué hace? Toma otra obra y hay muchos famosos de acá y le cambia la fecha. Se está Bueno. falsificando a sí mismo. De todas maneras, bueno, es obra de ese pintor. Sí, Ahí bueno. no me parece tan tremendo. Pero un poquito de engaño, porque la otra no vale tanto como terminan Bueno, vendiéndola. todo eso y mucho más se encuentra en el libro Traidores del Arte, que es una recopilación de estas columnas. ¿Las seguís haciendo en Clarín? Sí, la sigo haciendo. ¿Qué días salen? Bueno, ahora como la Ñ sale una vez al mes, en la revista Ñ. Algunas veces sale en Ñ y otras veces sale en el periódico. Ahora no tenemos hay que esa estar atento y fecha. ver la fecha. Claro, ya para el año que viene ya vamos a establecer un día más seguro, porque antes salía toda la semana y cuando sale es lo más leído. Igual que el libro es el libro más vendido en el Museo Nacional de Bellas Artes. Felicitaciones, Gracias, Claribel. gracias. Bienvenida, es la primera vez que viene al programa. Sí, muy amable. Bueno, me despido porque ya nos vamos y es el último del año, así que felices vacaciones, felices fiestas y que tengamos un buen año. Hagamos lo posible, digo. Nos volvemos a encontrar acá, ¿cuándo será? En marzo, más o menos en marzo estamos de vuelta. Vamos a descansar un poco y creo que se van a pasar a repetir algunos programas que hicimos durante el año. Así que nos estamos viendo. Buen año para todos. Chao.